Bueno, en este caso nos dicen que grafiquemos los vectores dados y calculemos el producto escalar, indicando y determinando si son ortogonales. Entonces recordemos qué es el producto escalar. El producto escalar entre dos vectores es el número o el escalar que da como resultado hacer la multiplicación entre la primera coordenada y la primera coordenada sumada a la multiplicación entre la segunda coordenada y la segunda coordenada de cada vector. Esto sería primera coordenada por primera coordenada más segunda coordenada por segunda coordenada. Y el resultado de eso, que justamente es un escalar, es el producto escalar. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con determinar si son ortogonales? Bueno, dos vectores van a ser ortogonales, es decir, que se cortan formando ángulos de 90, si su producto escalar da como resultado 0. Entonces, veamos el primero. Tenemos que hacer 1 por 2, que es 2, menos 1 por 4, que es menos 4. Así que nos queda 2 menos 4 da menos 2. Y como menos 2 no es 0, estos dos vectores no son ortogonales. Veamos el caso 2. Tenemos 1, 3 por menos 6, 2. Entonces hago 1 por menos 6 y le sumo 3 por 2. Nos queda menos 6 más 6, queda 0. Entonces puedo asegurar que como el producto escalar dio 0, son dos vectores ortogonales. Veamos el caso 3. 1, 2 por 1, 2. 1 por 1 más 2 por 2. Eso nos queda 1 más 4, que es 5. No es 0, no son ortogonales. Y en el caso 4 tenemos menos 1, 0 y 0, 1. Entonces hago menos 1 por 0 y le sumo 0 por 1. Eso es lo mismo que sumar 0 más 0, que da 0, por lo tanto son dos vectores ortogonales. Bueno, acá la idea era también graficarlos, y uno sabe que geométricamente dos vectores son ortogonales si se cruzan formando un ángulo recto. Entonces, si ustedes pueden hacer este dibujo un poco más grande, por ahí lo van a apreciar mejor. Pero acá dibujé los dos vectores en amarillo que corresponden al punto 1 y se ve que el ángulo que forman no es precisamente un ángulo recto, por lo tanto no son ortogonales. En el caso de los vectores rojos, si bien el dibujo está pequeño, uno podría llegar a intuir que este ángulo podría ser un ángulo recto, o sea que tendría sentido en principio que sean ortogonales. En el caso del azul, fíjense que los dos vectores son el mismo vector, entonces sería, acá se ve, no sé si se ve porque está medio superpuesto, pero sería un solo vector que junta los dos vectores, es decir, los dos vectores están uno arriba del otro. Y eso claramente, como están uno arriba del otro, no van a ser ortogonales. Y en el caso verde, si se fijan, un vector está sobre el eje horizontal y uno sobre el eje vertical. Y eso sabemos que forma un ángulo de 90, así que son vectores ortogonales. Bueno, en el caso B también tenemos que calcular un producto escalar y decidir si son o no ortogonales. La diferencia es que estos vectores ahora pertenecen a R3, o sea que tienen 3 coordenadas. Por suerte no nos pide que lo grafiquemos, simplemente que hagamos el producto escalar y determinemos según su número final si son o no ortogonales. Para el primero tenemos que multiplicar obviamente la primera coordenada por la primera, sumarle la segunda por la segunda y sumarle la tercera por la tercera. Entonces nos queda 1 por 3, más 3 por 0, más 5 por menos 2. Esto nos queda 3 más 0, menos 10, da menos 7, por lo tanto no son ortogonales. Vamos con el 2. Tenemos menos 1, 2, 1 por 6, 1, 4. Entonces hago menos 1 por 6, más 2 por 1, más 1 por 4. Eso me queda menos 6, más 2 más 4 da 0. O sea que son dos vectores ortogonales entre sí. Veamos el caso 3. Tenemos el 2, 4, menos 2 multiplicado por el menos 3, menos 6, 3. Entonces hago 2 por menos 3, más 4 por menos 6, más menos 2 por 3. Y eso nos da menos 6, menos 24, menos 6, que eso da menos 36. Como no es 0, no son ortogonales. Y en el último ejemplo tenemos 1, 0, 0 por 0, 1, 1. Sería 1 por 0, más 0 por 1, más 0 por 1, eso es 0 más 0 más 0, que da 0, por lo tanto son vectores ortogonales. Bueno, el ítem C nos pide hallar tres vectores diferentes en R2 que sean ortogonales a este vector que está acá, y nos preguntan qué relación cumplen entre sí. Lo primero que podemos pensar entonces es que para que esto
o sea, este vector que tenemos acá, sea ortogonal con otro vector que no conocemos, su producto interno tiene que ser, o su producto escalar, tiene que ser igual a 0. Entonces planteamos un vector genérico, xy, para averiguar cuál sería la relación entre sus coordenadas. Entonces hacemos el producto, sería 5 por x más menos 3 por y, nos queda esto que ven acá, igualado a 0, y de acá despejo y, me queda que y es igual a 5 tercios por x. Entonces, veamos lo siguiente, si yo elijo un valor arbitrario para x, por ejemplo 3, y hago reemplazo, ¿no? Reemplazo la x por 3 y hago la cuenta, me queda que y vale 5. O sea que un vector que cumple eso es el 3, 5. Veamos ahora, por ejemplo, si x vale 6. Bueno, si x vale 6, reemplazo la x por un 6, hago la cuenta, me queda el vector 6, 10. Si ahora hago que x valga, por ejemplo, menos 1, lo reemplazo por acá, me queda que y vale menos 5 tercios. Entonces el vector b3 sería el menos 1, menos 5 tercios. Entonces veamos que podemos hacer un grafiquito como para entender un poquito más la situación. Este vector que está acá en amarillo es el vector que nos dan. Y todo vector que sea ortogonal a este es algún vector que claramente forme un ángulo recto, un ángulo de 90, junto con este otro vector. Si nosotros graficamos acá en línea punteada, esto que despejamos, no es otra cosa que una recta, ¿sí? Una recta de ecuación y igual a 5 tercios por x. Y si se fijan, todos estos vectores que tenemos acá son múltiplos entre sí. Es decir, es un vector que multiplicado por algún escalar te devuelve este o te devuelve este. Es decir, son todos vectores que están contenidos en esta recta. Y esa es justamente la relación que guardan entre sí, ¿sí? Son múltiplos uno de otro. Por ejemplo, tomemos este vector como vector principal. Para formar este, simplemente multiplico ambas coordenadas por 2. Y si quisiera formar este, debería dividir a esto por menos 3 o multiplicarlo por menos un tercio. Y ahí tenemos entonces tres vectores que son múltiplos entre sí, son distintos los tres vectores, pero aún así están contenidas en esta misma recta y por lo tanto son ortogonales con el vector amarillo, que es el que nos piden.